Bienvenidos a Venga y le cuento, donde las noticias de la semana pasada cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la periodista y directora del programa, Juanita Guzmán. Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella? Hoy en Venga y le cuento con varios temas importantes para que hablemos que están pasando en el país. Entonces es importante que ustedes empiecen a dejar sus comentarios sobre lo que vamos a abordar hoy. Por aquí saluda David. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa mañana de hoy? 7:15 del 28 del 3, ya se acabó el mes, tercer mes del año y la sentencia hoy sigue quieta. Impresionante, Juanita. Tercer mes del año. Gracias por esta presentación, por este saludo. Así es, mucha información. Esta semana, yo no sé, yo siento que fue una semana medio light, o sea, o no sé, siento que no han pasado tantas cosas, pero a la vez siento que han pasado muchas cosas porque ¿qué hace que estaba, o sea, lunes festivo y mira ya hoy? Pero bueno, el torbellino político siempre en un país como Colombia nos va a dar de qué hablar y hay mucho que comentar. De hecho, que las noticias, hay que decirlo, sí tocó recabar un poquito porque hay de todo, pero pues lo importante es que tenemos mucho contenido para todos ustedes en esta emisión de viernes. Así es, David, han pasado varias cosas importantes para analizar, pero yo creo que iniciemos nuestras noticias, no los dejemos más en ascuas, David. Iniciemos. Bueno, y en esta emisión de viernes de Venga y le cuento les tengo que comentar que tenemos, a ver, Juan Daniel Oviedo que confirma su aspiración presidencial y se aleja del petrismo, la candidatura con escándalos de Daniel Quintero, a Vicky Ávila, a Vicky Ávila también no le fue tan bien, se fue a reclamar medicamento y salió trasquilada. Tenemos que hablar también del Consejo de Ministros y la situación delicada alrededor de las demandas que se vienen por las emisiones de los mismos. Ya les voy a estar a explicar eso. Escándalo de aparcamiento de medicamentos en Audifarma. También el tema de la corte con el tema ahora de Álvaro Uribe y su campaña al Senado en el año 2018. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la corte? Armando Benedetti y el caso Nicolás Petro, donde debe explicar financiaciones de campañas electorales y al parecer uno esconde dineros. Hay preguntas para la consulta popular, ya tenemos el borrador, recuerden que estuvimos hablando de las preguntas. Amenaza también de los arroceros del Huila para volver al paro o posible bloqueo de vías. Esto también es muy importante porque aquí tenemos que estar adelantados 1, 2 o incluso 3 pasos a algo que puede pasar en un par de semanas. Escándalo en La Guajira. Crean una nueva institución para la creación de nuevos recursos, recibe el dinero, pero no lo ejecuta. A nivel internacional, ya se empiezan a sentir los aranceles de parte de Donald Trump, quien aumenta el 25% sus aranceles a las naciones que compren petróleo y gas venezolano, mientras que la crisis de salud de Bogotá pues tiene varias situaciones con las subredes. Así que vamos a empezar entonces con esta emisión en Venga y le cuento. Y rápidamente les invitamos a todos ustedes a que compartan, a que dejen su like, a que se sumen en esta emisión que tenemos preparada para todos ustedes y obviamente pues compartan en las redes sociales de Suba al Aire, en sus grupos de WhatsApp y en todas y cada uno de los canales informativos que ustedes tengan, porque de pronto pues usted dice, uy, no, venga, esta información me sirve lo que están hablando en Bogotá, me sirve lo que están hablando a nivel económico, me sirve lo que están hablando en política, así que desde ya, por favor, conéctese con nosotros. Bueno, vamos a estar hablando entonces de las candidaturas presidenciales, porque esto es un tema supremamente importante que tenemos que abordar en Venga y le cuento. El primero, pues, el caso de Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel Oviedo, que ustedes recordarán, estuvo haciendo parte de la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Ocupó el segundo puesto detrás de Interesante, ¿no? Galán, de Esa Carlos parte. Fernando Galán, Juanita, y bueno, pues ahora sí, ya, sí, pues bueno, digamos que la alcaldía de Bogotá siempre termina siendo como, bueno, tanto en Bogotá como en Medellín puntualmente este caso, con Quintero, los trampolines de los delfines a la presidencia, Juanita. Eso es verdad, David, tú lo has dicho.
La alcaldía de Bogotá a la final se vuelve como una encuesta, como un medidor de cómo le puede llegar a ir a otras personas, ¿no? ¿No crees? Ay, ¿tú me escuchas bien? Es que no sé, hoy tengo problemas con mi internet y Sí. estoy como, ay, Dios No, mío, no, venga. no te preocupes. Si quieres, yo voy a explicar un poco la candidatura de Juan Manuel Oviedo para que tú, mientras tanto, termines de revisar allí el temita técnico. Son cositas que pueden pasar en el aire. Juan Daniel Oviedo, pues, confirma su candidatura presidencial y anunció, este es un tema también supremamente importante porque es la misma vía por la cual se creó el movimiento de Juan Daniel Oviedo acá en Bogotá, que fue una de las fuerzas más importantes en las últimas elecciones, como repito, a la alcaldía de Bogotá. Recolección de firmas como estrategia. Va a abandonar su escaño como concejal porque recordemos que mediante el estatuto de oposición otorgado por la Constitución Nacional de 1991, pues como quedó segundo, pues tiene la posibilidad de ocupar un escaño en el Consejo de Bogotá y ser el primero en la lista después del alcalde que fue Carlos Fernando Galán. Obviamente pues terminará de ser concejal, ya hizo el anuncio en sus redes sociales, recordemos pues también, y menciona lo siguiente en sus redes sociales: a partir del 15 de junio estaré recorriendo el país y pidiendo la firma para tener una candidatura respaldada en la ciudadanía, mencionó. Con este anuncio, pues se espera que renuncie a su lugar para dedicarse de lleno a la campaña presidencial y recordemos que se tendrá que correr un poquito porque la primera vuelta presidencial, si bien es el domingo 31 de mayo del 2026, hay una segunda vuelta para el 21 de junio, pero pues la campaña recién empieza y estamos a poco más de un año y medio. Creo que este año, creo que en esta oportunidad vamos a tener unas campañas bien largas, me atrevo a decir, porque hemos tenido campañas, unos antecedentes mucho más cortas y obviamente pues esta fórmula de la independencia que históricamente le ha funcionado a Mocus, a Peñalosa, pues aplicará para Juan Manuel Oviedo. Primero en el caso de la alcaldía hay que ser puntuales, estuvo peleando la alcaldía y ahora con la presidencia, algo que pues se veía bastante previsible. Es muy David, previsible que renunciara Juanita. pregunta, ¿pasa o no pasa? ¿Se quema o no se quema? ¿Tú cómo lo ves? Uy, Juanita, para mí, Hmm. no, es que acá yo puedo estar revelando mucha información y no es mi deber. Conozco muy de Claramente que adentro sí. Conozco muy de adentro la campaña de Juan Manuel Oviedo y para mí yo sí creo que pasa. O sea, ¿Sí? Bogotá es un muy buen termómetro. Bogotá obviamente no es la masa de todo el país, pero está todo el país en Bogotá. Entiéndaseme el dicho, pero yo sí creo que Juan Manuel Oviedo puede pasar una hipotética segunda vuelta. Me atrevo a decir. O sea, eso sí, pues tiene que haber, y eso ya lo vamos a estar desarrollando seguramente meses más adelante, coaliciones y demás, pero es que el intento en Bogotá le fue muy bien. Pero hablando de Eh, termómetros, tenemos a Claudia López que ganó la ahí va. alcaldía de Bogotá. Entonces, bajo ese paradigma, quedaría entonces No, pero veo Claudia más y fuerte Juan Oviedo Manuel. incluso. Recuerda que la gente tiene memoria selectiva y colectiva. Y si bien a Bueno, Claudia le tocó una alcaldía con pandemia y todo, yo sí siento que Oviedo está mejor parado en este momento. Aunque Claudia ya está en Santander comiendo empanadas y todo. bueno, David, pues paralelamente y por esa línea, yo te quiero contar que también hay otro que se va con firmas y es A ver. Daniel. Daniel Quintero, exalcalde de Bogotá, dijo que él también será candidato presidencial. En este me pareció un poco, yo no sé cómo decirlo, como que ¿Polémico? uno, sí, Quintero es de polémico Medellín, ¿no? por Exalcalde de dos Medellín. exactamente. Primero, David, primero, porque es que él dijo que su movimiento es independiente y es uno de los que no apuesta a la unidad del pacto histórico como partido Sí. único. Es decir, pues siento yo, no sé, me parece que después de tanto apoyo de Petro, como que no sé, se va en contra. Que él manifestó su apoyo a candidatos del Congreso del Pacto Histórico, sí. Pero por el otro lado, y la parte polémica, es que él tiene una investigación por presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos. Entonces, nuevamente, sea derecha izquierda, ¿a quién vamos a poner? O sea, yo siento que si usted tiene una investigación, no debería entrar ahí. Él afirma que en cuanto a la fiscalía, el exalcalde no busca defenderse, sino
exponer presuntas irregularidades en la gestión actual del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que según Quintero fue Gutiérrez quien en su primera administración ejecutó modificaciones en la valorización de varios predios, incluyendo el del Aguas Vivas. Vaya a saber quién tiene la razón, pero yo opino que él no debería entrar. Obviamente esto no lo decimos desde el sesgo o la orilla del regionalismo, que quede muy en claro, ¿no? Hacemos la aclaración importante, ¿no? Antes de dar la opinión y slash información, pero pues yo empiezo a mirar y en una de esas hasta termina el petrismo eligiendo a Quintero como caballito de batalla, porque es que en este momento, pensando bien, Claudia López se separa, de hecho que hay una subdivisión por el tema de la Alianza Verde y era una de las iniciales cartas que se pensaba, ella misma confesó que no iba con ninguna orilla y qué chiste, qué risa, ahora todos son independientes, entonces nadie quiere ser de izquierda, nadie quiere ser de derecha, pero pues finalmente sabemos que en el momento del gobierno pues va a haber una tendencia. A mí eso que me digan, la vez pasada me acuerdo que estábamos hablando con quién era, y eso me decían, no, es que hay izquierda, hay derecha, hay centro izquierda, hay centro derecha. A ver, ¿es izquierda o derecha? ¿Es izquierda o derecha? Eso no es que centro izquierda, que chueco, que con... No, es izquierda o es derecha, eso es de ahí. Pero obviamente, pues, claro, como, a ver, tú estás a la izquierda y yo estoy a la derecha en este panel, pero como la izquierda y la derecha muchas personas en este país los tienen mamados, entonces yo tomo una orilla, ahí sí, como dice nuestro querido, ¿quién es Fajardo o Fico? Siempre los confundo, vámonos por el centro, pero entonces no, porque el centro también tiene jodido a muchos o los fastidia, entonces cojamos centro izquierda o centro derecha. Este tema de la investigación que tú mencionas es supremamente delicado porque obviamente va a avanzar la campaña y la investigación puede tener 12 factores, que siga su curso o que se presenten dilaciones en una hipotética victoria, se nos viene la matina encima, o sea, es muy complicado lo que está pasando, además de que él quedó muy parado con la celebración de contratos en la alcaldía de Medellín. Tú recordarás muy bien ciertas oposiciones donde incluso en modo Petro también se metió en disputas con Bogotá en su momento, con la presidencia de Iván Duque, recuerdo muy bien, entonces es un tema muy delicado y en este momento pues le está haciendo frente de oposición a Fico, que está en la alcaldía de Medellín. Es que David, yo por eso te digo, yo independientemente de la orilla, yo siento en serio que Colombia para ser un país serio máximo debería tener 5 partidos, o sea, aparte 5 me parece mucho, deberían ser 3, derecha, izquierda y centro. 3 o 4 a lo mucho. Sí, y listo, que 2, que porque está el centro izquierda y está el centro derecha. Bah, listo. Ahí. Pero es que ya es una burla todos los partidos que hay y que listo. Entonces yo para desligarme de mi pasado como si eso o sea, lo peor es que hay gente que cae. Desligarme de mi pasado me voy como independiente a recolectar firmas como, no sé, no me parece. Pero bueno, o sea, pues. Aquí sí tenemos que de pronto, bueno, de pronto puede ser un buen ejercicio. ¿Cuántos partidos políticos han participado en elecciones presidenciales en la historia de Colombia? Obviamente recordemos que la UP, el M19 antes de la Constitución del 91 por una excepción especial participaron en las elecciones de 1986. También el Partido Comunista participó en algunas elecciones antes de la era del Frente Nacional, 1950, 1974, pero pues sería bueno el ejercicio. Ahora, falta lo de Vicky, ¿no? Que también haya un tema con Vicky Ávila, ¿no? 100 partidos y movimientos políticos. No me creas. Te tengo el dato. 100 partidos, eso es una salvajada. Y todos reciben dineros del Estado, hay que mencionar. O sea, exacto. Esa plata que ustedes derivan impuestos o con la que se deja de pavimentar una calle sirve para financiar campañas, para pagar sueldos. Obviamente hay personas que trabajan en los partidos políticos, pero pues a mí me pones a pavimentar una calle o a tener un nuevo partido político, te voy a elegir siempre lo primero, el tema del bien comunitario. Vamos a hacer un movimiento, hagamos un movimiento para que no hayan más partidos políticos, creémonos bueno, yo te iba a decir, pues hagámonos de un partido político, porque sí. Por lo que veo y lo que le pasó a Francia Márquez, como que los primeros 3 años no lo analizan tanto y ya el cuarto es el que sí llegan. No, ya con 3 años cosechamos suficiente dinero para retirarnos. Bueno, nos vamos y ya. No les estamos diciendo que hagan esas cosas, no. Es pura sátira política. Recuerden, bueno, sí.
David, y siguiendo por la línea de candidatos, porque ella ya se manifestó, lo único que voy a decir antes de dejarles este video es, ay, Vicky, Vicky, Vicky. La vida y la salud de los colombianos. ¿Sí o no? Levanten la mano y denle cierto. Se disparó la alarma, además. Que llegó esta a hacer política. No, es que esa motiva, no vino a hacer política. No, Mocus, ¿no? Metámonos dentro, hagamos la verdadera inmersión social. Bueno, Mocus en su momento y Oviedo, que vive en Bosa, pero hagamos una inmersión social y metámonos en la fila de la entrega de los medicamentos que seguro nos va a ir bien. Yo no sé quién le dijo que fuera allá o si de pronto fue una iniciativa propia. El tema con Audiofarma está muy delicado, muy agitado. La gente tiene que esperar desde hasta 10 horas para reclamar un medicamento y pues hombre, ahí va, terminaste activando la alarma. Yo la verdad creo que esto la deja muy mal parada y obviamente pues en Colombia la memoria es corta. Seguramente va a llegar incluso a liderar alguna encuesta, pero pues no era buena idea hacer campaña con la crisis de la salud. Muy Es, oportunista, David, no, muy demasiado mal, oportunista, o sea, muy nunca, mal. nunca se ve cerca a la gente ahorita que está en campaña y sí súper social, la plebe es parte de ella, o sea, tenaz, no me Yo siento parece que yo horrible. siento que ella ha preparado tanto su campaña que se nos va a quemar temprano porque es que eso se ha dejado tomar tiempo. O sea, si tú miras entre la presentación de Daniel Quintero que dijo que se va a lanzar y este acto ha tenido creo que más eco en lo positivo lo de Daniel Quintero inclusive. Ni hablemos del tema Oviedo, porque Vicky, bueno, estuvo creo que con las personas del Valle del Cauca, creo que ella es de allá. eh, pero pues en cuanto a apariciones públicas positivas, que eso también mide mucho el termómetro en una campaña electoral y pues mide la favorabilidad de un candidato, pues esto la deja muy mal. Y esto es de No, ayer. mal, recontra mal, David. Y es que lo que tú dices, ella inició prácticamente desde inicios del año, dijo, me voy a presentar como candidata presidencial. Y ha tenido varios descaches, porque por ejemplo, lo que pasó con Milei es un descache muy grande y duró calladita un buen tiempo y aparece con esta joya. O sea, yo no entiendo, yo pregunto, ¿qué pretendía Vicky? ¿Qué pretendía que le dijeran? Sí, sí, mire, es culpa del gobierno. Ay, yo te muestro este video como para que nos riamos un poquito. ¿Cuánto hace que no le dan la droga? Yo voy para un mes, ya un mes. ¿Y qué va a hacer? Pues voy a ir a ver si me solucionan. A ver si alguien le presta. ¿Qué le dice a Petro? ¿Ah? ¿Qué le dice Es a que Petro? Petro no tiene la culpa. ¿Quién? Es como la que le pasó esta semana al director de Noticias Caracol. Uy, esa también. Obviamente nosotros acá no estamos para ser de notarios de periodistas, ni mucho menos faltaba, pero fue una tan parecida donde le decían informe, haga, muévase. Mira que, de hecho, que en las últimas horas el presidente Gustavo Petro puso un tuit de una persona que estaba reclamando en un lugar muy parecido a Autifarma, o debe ser una de las sedes, donde mencionaba el siguiente trino, así se hace, no lo sacaron como a Vicky Dávila, el pueblo empieza a deliberar sobre sus derechos y cómo se los han mecateado en Colombia, aunque bueno, pues el presidente debe estar también más. Y Daniel Quintero, a propósito, Daniel Quintero también reaccionó. Vicky Dávila abucheada por pacientes en centro de salud. Comillas, noticia en desarrollo. Ah, Dios mío. No, Ya. y Petro le dijo, ay, Victoria, primero hay que estudiar bien cómo funciona la salud en Colombia. No, es que esto de la salud ha sido un polémico también en Noticias RCN. Una periodista fue a preguntar sobre el tema del problema de los medicamentos y una señora dijo, es por culpa de la ley 100 que hizo el expresidente Sí, Álvaro y de una Uribe, bla, vez y le dieron quitaron el micrófono de una, o sea, me parece muy, ya, ya muy es que pasado.
eso le podemos dedicar incluso un programa, el tema también de la orientación política, que finalmente pues la política es la que es una paga, ayuda, tanto en ambos bandos, porque también recordemos que hay medios de izquierda, medios consolidados, recordemos por ejemplo Pero es que eh, Voz, deberíamos ser Alternativa, imparciales. Se claro, se supone. supone, ¿no? Se supone tanto en un lado como en otro, pero entonces el tema es que incluso ya tuvo esa una persona de RCN en una marcha y le tiran cuanta cosa hay o le sacan de las marchas. Pasó esta semana, pasó hace poco en la marcha, en una marcha feminista con City TV, por ejemplo, también donde fueron agredidos, o sea, Y eso que antes City TV era el sí, medio colombiano, o sea, el medio bogotano del pueblo de una u otra forma, o sea, sí, y sí es verdad. pues ya se relacionó con el tiempo y ya ahí cayó. Bueno, sigamos, David, porque ya vamos 20 minutos hablando de estos No, tres y listo. nos falta un montón, no, de noticias. Entonces, yo creo que para darle paso a lo que sucedió, vámonos con el Consejo de Ministros, vámonos con Ay, esa Dios. parte del Consejo. ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó? Pues Juanita, el Consejo de Ministros, que fue el pasado día martes, poco antes del partido de Colombia, empezó muy temprano, recibe una denuncia. Voy a hablar puntualmente de la tutela contra el DAPRE por uso excesivo de alocuciones presidenciales, no vas a entrar directamente ahí, porque se realizó una nueva edición del Consejo de Ministros que ya ustedes saben se está llevando a cabo o los lunes o los martes, pero de ahí no pasa. Entonces, el presidente Petro ya reaccionó, pero vamos primero con lo que hizo Miguel Uribe Turbay, otro ex candidato a la alcaldía y que también está adelantando su candidatura presidencial. Senador Miguel Uribe interpone tutela contra el DAPRE mencionando pues el uso excesivo de alocuciones presidenciales. Lo que indica es que obviamente pues se ha superado el umbral de tiempo y que desde la llegada de Petro, va con datos, se han emitido 32 alocuciones y según al senador pues 3 de ellas han tenido una duración cercana a las 5 horas. Aquí pues obviamente hay un tema de antecedentes, pues porque esto es para las personas que no conocen, pues obviamente cuando habla el presidente se tiene que emitir por cadena nacional y lo que ellos alegan es pues obviamente un tema de censura de todas las programaciones y a todos los medios, porque tanto privados como públicos tienen que sumarse o tienen que pegarse a esta señal. Esto es un tema constitucional que pasa desde que ustedes tienen memoria, desde los tiempos de la llegada de la televisión, siempre las locuciones presidenciales se miden o se transmiten tanto en cadena radial como en cadena televisión, que bueno, en la radio pues han habido unas excepciones a lo largo de la historia. Vamos a hacer una cosa y vamos a explicar lo que dijo el presidente Petro, porque también el presidente Petro mencionó para atizar un tema y era, bueno, ese tuit que ustedes están viendo en pantalla, pero también decía o dijo ante la respuesta de Miguel Uribe, hoy nos vemos a las 7, si no nos censuran en su televisor, también haciendo un frente a lo que pasaba. Y había mucha disputa, Juanita, porque el martes a las 7 de la noche jugaba Colombia contra Paraguay, pero es que el partido no es de que arranque el martes, estas cadenas, más ahora que RCN tienen los derechos de televisión de los partidos, entonces tenemos a Caracol y RCN enfrentados por el régimen, pero cuando juega Colombia normalmente las transmisiones de los partidos arrancan 1 hora, 2 horas antes. Petro empezó el consejo a las 4 y el detalle particular fue que este Consejo de Ministros que se espera haya una demanda posiblemente, no fue transmitido ni por Caracol, ni por RCN, ni por el Canal 1, solo fue transmitido por la señal pública que es, en este caso, Señal Colombia. Juanita, ni siquiera el canal del Congreso pasó el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros mostró, fue canal de Congreso, emitió la plenaria y eso fue pues sumamente más llamativo ante lo que puede pasar. Gravísimo, David, gravísimo. O sea, yo entiendo la posición, por ejemplo, de los canales, por ejemplo, Caracol RCN, que preciso iban a entrar a un partido y tú sabes que el fútbol mueve un montón, ¿sí? Pero no pasarlo, o sea, yo siento que eso ya es No. censura porque eso tiene que pasar, ¿no? Claro, y además porque o sea, obviamente pues está el tema el decreto constitucional que se tiene que emitir o al menos un resumen. Incluso fue peor la situación porque en el ejercicio de Caracol, yo estoy haciendo monitoría, Caracol pasó un noticiero, o sea, Caracol adelantó su noticiero a las 5 de la tarde
pero no dieron ningún extracto del Consejo de Ministros. El partido arrancó a las 7, dieron como el noticiero como de 4 a 5, de 5 a 6, y ya después entraron con el partido. Y obviamente, pues ya después de eso, el partido, y se hizo eco en las noticias posteriores, pero no hubo emisión. Y en cambio, No, la señal de la paz, pues sí, fue la que emitió el Consejo de Ministros. Así que se ve un rifirrafe muy fuerte entre los canales privados y el gobierno nacional, porque pues obviamente sí hay temas de publicidad contratados, pero el gobierno nacional les atraviesa el Consejo de Programación, pues un tema, ahí sí ya tendría que haberse un cambio en la ley, la y agenda, ahí es no, donde... o sea, eso es, o sea, para mí eso me parece gravísimo porque de una u otra forma estamos censurando. Y sí, siempre se le ha dado la importancia al presidente, ahorita es como que no, es mostrar una posición política de los medios que no debería tener, o sea, eso es gravísimo. Pero David, yo quiero sacar dos fragmentos importantes que hubo en el Consejo de Ministros de como una. para cerrar la noticia de lo que más fue relevante. Yo siento que el primer Consejo de Ministros nadie le va a quitar el título de que fue una chimba. No, hasta que de pronto Benedetti se para en la mesa o baile o algo así. No. El primero es sobre, bueno, el primero tiene que ver con la localidad de Subat, con nuestra localidad, porque es una denuncia grave con uno de los hospitales. Entonces voy a ponerlo. En los cobos. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Cierto? Ya resuelto el problema y detectado el problema que es alergia a la leche a los 2 meses de edad, leche específica. Dice la EPS compensar, aprobaron los 9 tarros de leche, que será la... Pero a la hora de reclamarlos en la entidad de farmacia Evediza, dicen que compensar debe autorizar por medio de una carta para que me entreguen los tarros. Y es una bebé de 2 meses que necesita leche. Mire la vagabundería. ¿Para qué es? Pues para no entregar la leche porque les disminuye su factor contable de ganancias. Así, una bebé de 2 meses siendo con una orden constitucional que dice que los bebés tienen atención gratuita e integral, todo lo que sea, y pasa esto. Vamos a revisar el caso en detalle, señor presidente. Evediza es de las Islas Caimán. O sea, la plata va para un paraíso fiscal. Ay, Dios mío. ¿Y por qué hay paraísos fiscales en el sistema? Tenaz, David, tenaz, porque lo que también dijo el presidente Gustavo Petro es que la niña llevaba 2 días sin que la EPS prácticamente la atendiera y fue porque el presidente mandó al superintendente y ahí sí le dieron la leche necesaria que requería la niña. Él dice, gracias a mí, la niña ahorita está con vida y que aún así no le querían dar el medicamento. Este hospital, esta clínica, solamente recibe prepagados, medicina prepaga. Entonces, Sí, es los Cobos Medical Center, o sea, no es el hospital de Suba, no es el centro médico de Costa Azul o de La Gaitana, es una clínica que está en un muy buen sector de la ciudad ubicada, de hecho, y aún que así, decía pues, que no tenía, eso ya se va a volver como una frase de la salud, que no tenían la leche y a la final se dieron cuenta que sí tenían la leche. es que, y el tema es que también los medicamentos como la comida se pasan, ¿no? Claro, Y entonces después de claro. tanto acumular, de tanto tener por ahí guardados, pues, ¿tienes el Sí. otro clip, justamente? Sí, tengo uno que habla de la parte de los medicamentos. Déjeme A ver. puntualizar un poco, volvamos atrás, compañeros. Sí, volvemos atrás, presidente. ¿En cuál quiere que volvamos? ¿Qué hace Char teniendo empresas de medicamentos? Si es un político. A mí me gustaría que me dijeran quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo. Porque eso hay que ponerlo con nombre propio. Por eso hemos pedido el levantamiento del velo Entonces han corporativo dicho, entonces aquí de todas estas empresas. generaron en una ley, la culpa no es de la ley, porque la estuve leyendo del 2018, creo. 2018, no sé si fue Duque o Santos. Generan una ley en donde se crea una figura nueva. Gestor. Ahí sí, el Congreso aprobó rapidísimo, que se llaman gestores farmacéuticos. Esa misma palabra la usamos en este nuevo proyecto de ley que quieren hundir la semana entrante, que gestores. David, Es muy delicado.
es muy delicado y dime. ¿Cuál es la empresa que están vinculando con los Charnos? Es importante dejarlo claro también como para que no crean que es Audiofarma porque puede crear una confusión, ¿no? Y es Ético Serrano Gómez. Es una empresa colombiana que fue fundada en 1979 por Valledupar y pues tiene una vinculación con la familia Char. Y pues en la investigación se da que pues tienen pues contratos con los medicamentos. Sí, de hecho que acá en Bogotá tienen una sucursal y tienen muy malas reseñas para la entrega de los medicamentos. Pésimo servicio para entregar medicamentos. Cada 3 meses tienen excusas distintas para no dar el medicamento completo y no entregarlo en casa cuando no está autorizado. Es la referencia de Google. Ustedes la pueden encontrar ahí justamente. Ay. Y otro escándalo más y otra empresa más. Fundada en febrero de 1979. Imagínate, Éticos Serrano Gómez. de A éticos, grabarnos este nombre. Muy ético de tu parte, Juanita. literal. Grabarnos este nombre. Tenaz, tenaz, David, tenaz. Como para cerrar el tema de consejos, se habló de la crisis en el sistema de salud, señalando a la administración interior y empresas distribuidoras de medicamentos como responsables de la actual crisis en el acceso a servicios de salud y desabastecimiento. Y también propuesta de referéndum para reformar el sistema de salud en medio de un ambiente político polarizado. Son las dos cosas importantes que podemos rescatar del Consejo de Ministros del martes. ¿Qué opinas? Bueno, pues sin lugar a dudas que el tema va a ser y va muy conectado con la siguiente noticia, Juanita, porque hablamos un poco del escándalo de aparcamiento de medicamentos en Audiofarma, el tema también de la reforma a la salud que va como por ahí pegado, también tendríamos de hecho que el presidente lo menciona como una indirecta, pero la deliberación que puede pasar es supremamente delicada. Además de que recordemos que esta semana, el día martes, mencionamos y hablamos aquí en este espacio de la moción de censura contra Armando Benedetti, de la que todavía está ahí, entonces está presente, pero no presente, o presente sí, pero con la cabeza en que medio lo censuren. Entonces, Juanita, mucho tema, mucha tela para cortar. Obviamente, pues hay que mencionar una cosa, este Consejo de Ministros que tuvimos el pasado día martes se centró en los temas de la salud. Prioritariamente, ese fue el objetivo, hablar de los temas de la salud. El presidente llamó a todos los ministros, incluso a la de Deporte Nueva, para tocar el tema de la salud. Y a propósito, Juanita, te quiero preguntar, ¿qué ha pasado con el escándalo de aparcamiento de los medicamentos de Audiofarma, el ente dispensador de medicamentos, creo yo, más grande del país, o uno de los más grandes, porque Minsalud ya le hizo su denuncia, le quiere poner su tate quieto al nuevo ministro. Un chicharrón, yo creo que es la mejor forma de poder decir el tema de Audiofarma, porque aquí nos damos cuenta del monopolio. Yo quería nombrar rápidamente, nuevamente abriendo la invitación de que se leyeran el libro de la Costa Nostra, porque ahí es donde hablan de cómo es el monopolio Char tan grande que ellos decían necesitamos tal cosa y montaban empresa y en el Congreso hacían pasar las leyes, que es lo último que dijo el presidente, como y de sorpresa esas leyes sí pasaban y pasaban sin que nadie se diera cuenta. Tenaz. Pero sí, volviendo a Audiofarma, David, pues eso está un chicharrón. La superintendencia realizó la inspección sorpresa el pasado 21 de marzo en el 2025. La hizo en 2 puntos, en la que queda en la calle 26 y en el centro de distribución de Funza, Cundinamarca. En el lugar encontraron varios medicamentos, entre ellos se encontró una gran cantidad de insulina que no estaba disponible en dispensarios. Es que es una cosa que yo digo, no, tenaz, se encontró muchísimo medicamento, como 1000 algo de medicamentos que no estaban registrados y que les decían a los lugares que no habían. Entre los medicamentos figuran como pendientes en la base de Audiofarma está enalapril, losartán, tacrolimus, micofenalot, demofeltino, diversos, que son medicamentos importantes, por ejemplo, para la diabetes, o sea, son medicamentos esenciales, o sea, yo creo que, y yo aquí abro los micrófonos, abro la encuesta de cuáles de esos uno ha escuchado. Yo he escuchado mucho los sartán que se usa demasiado, es como medicamento, es como el acetaminofén, o sea, venirlo a quitar es
o sea, es tenaz. La insulina, por ejemplo, eso es, o sea, El losartán acá se consume en la casa, obviamente no bajo automedicación, sino bajo no, prescripción médica, claramente. Creo que el enalapril también lo he escuchado y mucho. O también, es sea, es que un por eso tema. te digo, son medicamentos que son para enfermedades de una u otra forma ya comunes, o sea, muy normales dentro de las familias, como la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Hasta medicamentos que son críticos para pacientes trasplantados. Entonces, la empresa declaró que opera, o sea, la empresa habló, ¿sí? Ahí yo les dejé como el comunicado de lo que había hecho la empresa, que opera en una bodega, o sea, que preciso, maricón, tiene que ser muy de preciso les cayeron en las bodegas centralizadas donde tienen todos los medicamentos y que no se habían despachado, porque ahí es donde pues dicen, ok, donde faltan, entonces lo entregan. También dijo que el abastecimiento es una deuda generalizada de 4 billones de pesos con gestores farmacéuticos y también aseguró que distribuye los medicamentos de forma transparente, reafirmó su compromiso con los usuarios del sistema de salud. Pero pues esto es que es un caso grave, o sea, yo lejos de ponerle bombo, en serio me parece a mí que es un caso gravísimo, David. O sea, ¿cómo es posible que tengan medicamentos ahí guardados, medicamentos que necesitan las personas para poder salir, para poder, no sé, vivir bien, para, por ejemplo, ahorita les cuento un caso personal. A mi abuelo le quitaron un medicamento que era solo una pasta y ahora se la pusieron dos y le ha generado problemas en el corazón, por ejemplo. Entonces, son medicamentos vitales y que se los quiten así porque sí. Pues entonces llegan y los van a intutelar, los van a, el Ministerio de Salud denuncia penalmente a Undifarma por presunto acaparamiento de medicamentos esenciales, David. Y pues es que ya hay un artículo, está el artículo 297 del Código Penal colombiano que señala que Audiofarma habría incurrido en delito de acaparamiento luego de que una auditoría realizada por la Superintendencia Nacional revele la existencia, y te voy a dar la cifra: 6.116 unidades de medicamentos esenciales almacenados en bodegas sin ser entregadas, David. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si llegamos a ser culpables? El Código Penal contempla penas de prisión entre 48 y 108 meses y multas de hasta 300 salarios mínimos para quienes incurran en un acaparamiento. O sea que gravísimo el tema, David. Claro, porque es que prácticamente, Juanita, estamos hablando de un crimen a la salud, de un crimen a los pacientes y hasta, bueno, sí, es un crimen, pues no hay otra palabra. Yo pienso que un sistema de salud en el cual, en un lugar como Colombia, en un país como en el que estamos, donde hay dificultades y donde lamentablemente hay dos poblaciones en mayoría, porque también en algún momento tuve que ser doliente para la reclamación de medicamentos, que se encuentran en estos centros médicos. Yo les daría una prioridad absoluta. Adultos mayores, mujeres embarazadas. No los hagamos ir a los centros. Llevemos los medicamentos a domicilio. Suena utópico, suena imposible, pero eso también es un elemento, un factor que complica mucho la vida misma y hace que también las personas en un momento deterioren o no insistan en la reclamación de los mismos, porque el proceso además es muy arcaico, Juanita. Es muy arcaico ir a Audifarma, ir, pararse, hacer una fila, sacar una cita, que te den un bono. Y la de ellos, ¿cuál es? Porque conozco el procedimiento desde adentro, se cayó el sistema, que te atienden en un No, 80%, sus funcionarios atienden de muy mala gana, la gente se desmaya. No hemos visto, Juanita, recientemente casos de personas que han fallecido esperando en los centros médicos, en los centros de Audifarma. O sea, es que hay que replantear, o sea, entiendo para dónde va la discusión con el aparcamiento de medicamentos, pero incluso hasta podemos decir que es la punta del iceberg respecto al protocolo de médico, el protocolo también de atención, por lo menos que hubiera un par de enfermeros en esos lugares, porque miran el tipo de poblaciones que están reclamando y que lamentablemente son personas que tienen que viajar toda la ciudad para llegar a estos lugares, pegarse la madrugada de la vida, no ir a trabajar y aún así reciben un trato
absolutamente pésimo con algo que se supone ya está pagado, sea por régimen subsidiado o por régimen contributivo, que son los medicamentos. David, hay dos factores ahí importantes. Primero, como el sistema es tan malo, cuando dicen que les van a llevar los medicamentos, los abuelos tampoco creen que les llenen los medicamentos completos o que se los llenen en las fechas preestablecidas. Uno. Así es. Dos, digamos que en lugares capitales como Medellín, Bogotá, Cúcuta, estos lugares donde se dice que el adulto mayor prioriza, sí prioriza, pero en lugares donde la población es, no sé, el 90% abuelos, es muy difícil hacer ese tipo de cosas. Póngale Fusa. Fusa es un pueblo para abuelos. Entonces, ahí la prioridad, pues si todos son abuelos, ahí qué hacen. Yo siento que eso es una forma, o sea, es el momento de replantearse cómo está funcionando realmente el sistema de salud con el adulto mayor, porque pues, por ejemplo, ¿qué se hace en esos casos donde la mayoría de la población son abuelos? O sea, ¿hay qué? ¿A quién prioriza? Ahí debería ser, obviamente, o darle la posibilidad de que hayan jornadas completas, sea para reclamar horarios extendidos, horarios más laxos. No desde, eso a mí me parece, es que acá lo hablamos una vez, acá tenemos romantizadísima la madrugada, Juanita. Sí. Una persona que trabaja desde las 9 de la mañana es igual de productiva a una persona que arranca a las 5 de la mañana. Pero es que acá no, es que si usted llega a las 5 de la mañana ya tiene su turno. Tiene que llegar a las 3 para que le guarden su turno. No, y eso pasa con los adultos mayores y ahí es donde tendremos que empezar a mirar esos pequeños detalles o la atención en sus hogares, aunque bueno, pues dependiendo también de los temas de ruralidad, en un país como Colombia es utópico hablar porque si ni siquiera hay una carretera de Bogotá a San José del Guaviare, pues lo que estoy diciendo yo son patrañas. Pero sí, lo que tú dices, por ejemplo, Fusa, por ejemplo, Tenjo, Anapoima también, o sea, es un tema. Y además que esta semana se dieron las cifras de natalidad, Juanita, el año en el que menos niños han nacido en Bogotá, en Colombia en los últimos 10 años, seguirá envejeciendo nuestra población con el pasar de los años y es un efecto, un problema que cada vez va a crecer más. Incluso para nosotros que en cierto punto somos medianamente nativos digitales, pues los procesos nos los van a hacer cada vez más complicados. Pero David, ¿para qué nace si el sistema de salud los va a dejar morir? O nomás mira el caso de la niña en los codos. Sí, y creo que semanal hay un caso así, o una EPS, o en los medicamentos que los abuelos se desmayan, y lo tenemos muy normalizado, Juanita, es que ahí, y habrá que mirar bien si la reforma de la salud tiene este tema, toca Audinfarma o toca los centros de dispensación, porque aquí ni siquiera estamos hablando de un duopolio, estamos hablando de un monopolio, un ente que acapara todo, y quiénes estarán detrás de ese negocio, en vez de pronto tener entes regionales, acá mejor dicho, y vamos a salir candidatos a la presidencia, aquí que centralicen terminamos el programa acá, gracias David, muchas gracias por este programa el día. Montamos el movimiento, que tengan la centralización de los medicamentos, apalancados de pronto por importaciones, no sé, en el sur del país, desde Perú, desde Ecuador, por Panamá, desde la zona cercana al departamento de Antioquia, qué sé yo, pero es muy difícil, el centralismo en este sentido es muy grave para el sistema de salud, ahí sí es muy grave lo que pasa, 6.000 medicamentos y un poco más. Sí, David, tenaz ese tema, la verdad, yo creo que lo deja uno muy preocupado de saber realmente si están usando, y qué horrible que lo estén usando, si están usando la salud como trampolín político, porque de hecho con lo de Vicky, y creo que es una interesante análisis, nos dimos cuenta que todos los pilares o todo se va a centrar en el sistema de salud, tanto la oposición como la persona que vaya a representar el partido de gobierno. Todo se va a centrar en el sistema de salud, pero hay gente que ya es muy sucia, a mí ya lo siento y lo voy a decir así, como Vicky Ávila, que entra con el dolor, o sea, va a jugar con el dolor ajeno para hacer campaña, y eso me parece terrible. Pero bueno, David, 7:59 de la mañana, nos quedan 15 minutos, así que sigamos. ¿Quién sigue en la lista? Uribe está en esa lista. Bueno, 7:59 de la mañana y apenas, esta es la cuarta noticia, creo que alcanzamos a la quinta incluso. Sexta, voy a meterlo acá. Turbo. Bueno, 5 minutos para hablar de esta noticia entonces, Juanita, desde las 7:59 hasta las 8:05. Álvaro Uribe reveló, el expresidente, de que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación
para revisar la financiación de su campaña en Senado. Recordemos que esto es tema viejo, porque él pues tuvo unas investigaciones o sus primeras investigaciones fueron justamente buscando inhabilitarle cuando estuvo como senador de la República, algo que para muchos fue utópico después de pues, ser el primer presidente reelegido en la historia de Colombia. El exmandatario menciona que el alto tribunal va a investigar una donación de 20 millones de pesos que nos sirven y bastante a nosotros, en especie por parte de un señor llamado Samuel David Niño Castaño, piloto que tendría presuntamente vínculos con el narcotráfico. Ahí aparece entonces Uribe, que ya pues hace la mención. Samuel David Niño Castaño aparece en mi contabilidad electoral del 2018 como donante de 20 millones en especie que corresponde a un vuelo en los Llanos Orientales. Otra vez el tema de los vuelos. Ese vuelo fue en febrero de 2018 y era para visitar algunos sitios de esa zona del país para la campaña de Congreso y en la campaña de la consulta para escoger candidato de coalición a la presidencia. Se habla incluso entonces de la empresa llanera de aviación, hoy llamada Navireir, a la cual estaba vinculada la familia de este señor, y menciona que nunca fue nuestro piloto de confianza, lo conocí pero no tuve amistad con él, algo muy parecido a lo que ya pasó con Petro la vez pasada. Estos muchachos no se cuidan, tengan pilotos privados o si no viajen en burro. No, mentiras, en los burros no podemos maltratarlos y más en estos tiempos, pero otro vuelo, Juanita. Cierro con eso, 8:01 de la mañana, ¿qué opinión te merece? Yo solamente voy a rescatar 3 cosas de esto, y es que el magistrado que está llevando el caso se llama César Reyes Medina, quien en el caso que ahorita está llevando Álvaro Uribe, que está aquí, que es el tema de los testigos, de fraude procesal y manipulación de testigos, fue el que dictó medida de aseguramiento en el 2020, pero ahí fue cuando pasó el caso a la fiscalía y pues no se pudo llevar a cabo este como orden en contra de Álvaro Uribe porque ya estaba la orden. Entonces eso también es importante dar a conocer de que en la historia colombiana es el primer presidente o expresidente que tiene orden de captura domiciliaria. Por otro lado, también es importante destacar que así como Uribe dijo que la jueza que le está llevando no era una persona ecuánime, que porque tenía un problema con él, también dijo que es que el señor César Reyes Medina fue compañero de trabajo de la esposa del senador Iván Cepeda, con quien Uribe ha tenido históricas diferencias políticas. Además que Reyes fue contratista durante el gobierno de Juan Manuel Santos en asuntos relacionados con el proceso de paz en La Habana. Según Uribe, todos están contra él, citico el señor, el pobre viejecito, el cuento de Rafael Pombo, le queda a él perfectamente, porque todos están contra él, todos tienen lazos con Iván Cepeda, todos, no, tenaz. No, es un tema de tire y afloje, hasta incluso, de verdad te lo digo, de no creer. Obviamente, pues también él menciona, y este es en el cierre, que esta comunicación de lo que tanto todo es referencial como lo que yo he mencionado, se refiere a una posible vinculación de Samuel David Niño al narcotráfico que se conoció a raíz del accidente de noviembre de 2019, destacando que hasta el momento no se ha conocido pues información oficial. Hay que mencionar también que obviamente pues este accidente es el de Hernán González Niño, que fue candidato a la gobernación del Meta en el año 2015 y fue candidato por el Partido Verde en aquel entonces. Entonces también acá tenemos que hilar de otras maneras porque hay también partidos políticos vinculados. El tema es que el caso sigue ahora con la corte apareciendo, pues obviamente esto es un desvío leve a lo que hay, porque hablamos el martes del tema del tribunal, de la dilación nuevamente que se presentaba, de una prórroga, y ahora pues de la investigación que abre la Corte Suprema de Justicia a la campaña del Senado. Recuerden que usted cuando se va a presentar a su Senado, a la Cámara como candidato, pues tiene que justificar cada uno de los pesos que entra a su campaña, sea por publicidad, por viáticos, por todo, pero pues no pasa en todos los casos, pasa por corrupción también ahí. Sí, claro, por corrupto, hasta un tinto que usted se tome tiene que justificarlo, porque finalmente son dineros públicos, pero el tema es que acá en Colombia se acuerdan muy tarde de hacer esas preguntas. Juanita, 8:04 de la mañana, penúltima noticia.
Armando Benedetti, ¿qué pasó con Benedettus? Pues Paolo, si por allá llueve por acá, no escampa, porque en el tema de Nicolás Petro, el hijo del presidente Petro, pues apareció una nueva cara, apareció Benedetti, pero antes quiero que escuchen rápidamente esto. La pertinencia de este elemento es que la señora Isuris del Carmen Vázquez Castro y Michelle Romero mencionan que el señor Euclides Torres financió la campaña presidencial de igual forma de la entrega de un apartamento al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en el cual se puede verificar que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. ¿Qué te puedo decir, David? Pues la fiscalía reveló chats entre Vázquez, que es la ex, y suegra, y pues la suegra de Benedetti sobre pagos irregulares en campaña de Gustavo Petro. La fiscal Lucy Laborda aseguró que el hijo del turco Isalca reconoció que entregó 400 millones a Nicolás en el 2022. El miércoles pasado, el 26, se reanudó la audiencia preparatoria del juicio de Nicolás Petro, que estaba muy quieta a propósito, la verdad, estaba como que no se sabía mucho, por posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Isaca fue mencionada por Dai Vázquez como supuesto financiador de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022, pero que los recursos no habrían llegado a la campaña de hoy presidente de la República. Hasta ahí, pues, cito. Existe un chat entre Daisuris Vázquez y Castro y Adelina Cobo, quien es madre de la pareja sentimental de Armando Benedetti, donde mencionan que Euclides Torres financió la campaña presidencial y también habla sobre la entrega que hizo Torres de un apartamento a Nicolás Burgos. Nicolás Petro también ayudó en la campaña de la gobernación del Atlántico, lo que pone en evidencia la relación y cercanía entre Armando Benedetti, Euclides Torres y Petro Flores, quienes también estaban inmersos en la financiación de la campaña presidencial. Entonces, en consecuencia, Benedetti será citado para establecer su rol durante la campaña presidencial de Petro. La quinta pata al gato. No, qué recocha, pero era algo que preveíamos, ¿no? O sea, Pues y ahí más, todos como que juegan con todos, David, o sea, ¿qué te no, y puedo decir? que tú lo dijiste hace un par de semanas, o sea, Benedetti se asoma al palo que más le dé sombra. Y seguramente camino a las siguientes elecciones vamos a ver con qué candidato va a estar involucrado, pero es muy fuerte esto. Y apenas empieza, sí, porque bueno, el tema en el caso de Nicolás Petro estuvo ahí como en ires y venires, tuvo una pausa también por el tema también de la llegada de unos dineros, incluso se habló también de Panamá y bueno, varios paraísos fiscales alrededor de sí, pero pues ahora teniendo, no, Benedetti, hombre, hermano, esta semana venimos de moción de censura, pasa esta situación también con los medicamentos y ahora pasa esta, no, hermano, usted sí, Yo no, no sé, no, David, pero eso no está coordina, igual o peor de jodido que el expresidente Álvaro Uribe. sí, no coordina. En este momento Benedetti se acuesta y se rompe la cabeza. Es una cosa de una sala impresionante porque empiezan a salir escándalos. Pero Juanita, esto es sistemático. Porque esto yo siento incluso que es una especie de persecución hasta bonita, porque obviamente pues Está toma la bonita. moción de, sí, o sea, le sacaron absolutamente todo preciso ahora. ¿Cuándo fue la campaña presidencial? Hace mucho. Pero es Y obvio, porque sí, estamos es en una campaña otra persecución. vez. Es una persecución, suena raro decirlo, sistemática que le están haciendo, le están sacando todos los chiritos, pero pues es que, hermano, si usted pues nada, usted no obró bien, pues le están sacando todo eso y obviamente eso va muy de la mano, hilando muy delgado. Acá estoy haciendo una opinión slash información con la moción de censura. Eso yo no le pongo otra. Pero vamos a dejarlo ahí, Juanita, porque si no nos pasamos
De los de la 5 marca. minutos que nos quedan para hablar de la Sí. sexta noticia, que también es importante y que va muy de Uy, la mano, le va a gustar. realmente es como el hilo. Yo siento que este es el hilo conductor de las noticias que venimos hablando, porque pues Sí. si ya no hay todavía todas las preguntas, ya hay una estructura de ellas, ¿no, David? Sí, te las voy a leer. Acá las tengo. Te las voy a leer. A ver qué pasa. Yo siento que te van a gustar. Rápidamente. Esta es el borrador de las preguntas de la consulta popular. Aquí en Ven y le cuento, se lo tenemos ya. Tengo 5 preguntas que ya han salido y obviamente pues se las vamos a presentar a todos ustedes porque se habló de la consulta popular, pero estamos seguros que muy poquitos medios les han dicho qué van a preguntar y acá tendremos, es un borrador. Ojo, no son las preguntas definitivas, que también ya algunos medios pues empiezan a hacer eco, obviamente, respecto a ese tema. Juanita, ¿usted me levanta el pulgar o me baja el pulgar? ¿Está de acuerdo con que se pague el 100% de los domingos y festivos? Esa es una pregunta, borrador de pregunta. ¿Está de acuerdo con, acá es donde yo empiezo a patinar? Esta pregunta hay que de pronto desglosarla un poquito más o hacerla más fácil. ¿Está de acuerdo con priorizar el contrato a término indefinido y disminuir la tercerización laboral para favorecer la estabilidad de los trabajadores? Ahí sí, hay que cambiar ese tema de tercerización, no todo el mundo lo entiende, siento yo. ¿Está de acuerdo con establecer regulaciones para los trabajadores de plataformas digitales a fin de garantizar más derechos laborales? ¿Está de acuerdo con que los estudiantes del SENA reciban el 100% de un salario mínimo durante sus pasantías en las empresas? Bueno, ahí están. Esas son las primeras preguntas que ya se dejan ver. A mí la de la tercerización laboral, yo siento que obviamente las preguntas, lo dijimos acá, tienen que ser claras, concisas, concretas, no pueden tener tendencia ni hacia el sí ni hacia el no, tiene que ser una pregunta que induzca a una respuesta de cualquiera de las dos maneras. Pero sí hay que de pronto revisar un poco el tema de los tecnicismos, pero pues ese es el borrador de las preguntas. Se esperan entre 10 y 12 preguntas, Juanita, pero pues también se habla de que haya reforma laboral y reforma de la salud. No hay una fecha límite, ya hay 11 preguntas estructuradas, pero pues nos dejan ver las primeras 4 y bueno, yo tengo mi tema con una de esas 4 preguntas, ya se las hice saber, pero ahí ya tenemos base de lo que podría estar haciendo parte de la consulta popular. ¿Qué opinas? Yo opino, David, que la segunda pregunta siento que sí es, o sea, sí es importante la parte de que sea más importante el contrato a término indefinido, pero también hay personas que tienen de una u otra forma varios contratos y tienen como su empresa, entre comillas, así, y ese contrato por prestación de servicios también le ayuda a no quedarse solo con un ingreso. Entonces, siento que ahí es uno de los puntos donde más puede patinar la gente y donde también los va a poner mucho a pensar, porque si bien otra vez digo, es importante el contrato a término indefinido, puede que no a todo el mundo le sirva este tipo de contrato. Ay, sí. Claro, porque tú le haces esa pregunta, por ejemplo, a mi mamá. Mi mamá trabaja por prestación de servicios desde hace 9 años. Pues le preguntas, ¿está de acuerdo con priorizar el contrato a término indefinido y disminuir la tercerización? Ella va, pues de pronto hasta va a decir no. O sea, hay que tener una cierta claridad. Exacto, tú haces un eco muy importante en la población en la que se le puede preguntar y obviamente pues a personas que tienen contratos obra labor, prestación de servicios que les va muy bien. Y obviamente pues el contrato a término indefinido que para muchos es el éxtasis, pues para otros no lo es tanto. Pero es muy cierto lo que tú dices. Yo hablaba desde la pregunta, pero tú hablabas desde el eco o el receptor de la pregunta, que creo que incluso es hasta más importante. Es muy clave eso que tú dices. Claramente, además que también ahora yéndome a la parte de las empresas y nos queda un minuto y es un contrato término indefinido incurre en unos gastos importantes. Por ejemplo, en el caso de una empresa que contrata a una persona y solamente tiene como, no sé, opción el contrato a término indefinido y preciso este trabajador es la persona que le encanta incapacitarse. Dime a una empresa
qué tan viable es un empleado que la mayoría, no sé, del mes se incapacite 15 días y que en esos 15 días tienen que reemplazarlo otra persona que está haciendo otras actividades y lo que hace es aumentar el trabajo. Para poder sacar a esta persona, entonces la sacan y la indemnizan, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy es que también es importante ver todos los puntos de vista, tanto del empleado, sí, pero también del empleador en que incurre un contrato a término indefinido y los gastos que trae un contrato a término indefinido, sí se prioriza totalmente. Tal vez sería poner en el radar, tener 3 opciones de contrato, ¿sí? Y el cuarto, que sería prestación de servicios, por ciertos, digamos, teniendo en cuenta ciertos hitos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo opino en este tema de los contratos, viendo los puntos de vista de las empresas, de los empleados y también del gobierno. Y otra cosa es que también creo que en este país la tercerización laboral es casi que una realidad en muchas de las empresas. De pronto en las pymes o en las microempresas no pasa. ¿Por qué? Porque yo como emprendedor, como empresario, pues hago todo. Desde ir a comprar los huevos para hacer la torta, llevar la torta, cobrar la plata de la torta. Entonces también la tercerización a mí me representa que entonces estamos jodiendo o cortando empresas transportadoras, empresas de mensajería y muchas empresas que prestan servicios técnicos mediante esa figura de la tercerización. Además, ponte a pensar, hay empresas que, como tú dices, están iniciando y les está yendo bien, medianamente bien, y empiezan a contratar, pues entonces ahí es donde tienen que mirar qué tipo de contratos pueden empezar a llevar. Principalmente, seamos claros, contratar a una persona con seguridad social y todo no es solamente el valor del salario de la persona, que es el mínimo, por ejemplo, 1.500.000, sino es casi el doble de eso, porque tienes que pagar seguridad social, salud, pensión. O sea, a lo que yo voy es que esas empresas que están empezando van a optar por un contrato de prestación de servicios a medida que van creciendo y ya pueden verse en la capacidad de poder contratar a alguien con prestaciones legales. Siento que Claro, eso está a las pymes un poco. puede ser incluso, Juanita, de que lleguemos a un momento, y ya con esto cerramos, de que una empresa no te diga los primeros 3 meses estás a prueba, sino los primeros 3 meses lo voy a contrato por prestación de servicios, usted paga su EPS y después del tercer mes si pasa la prueba, pues sí lo contrata, como debe ser. Pues ahí hay que mirar varios factores, David. La Sí. verdad es un tema preocupante. Bueno, hemos llegado hemos llegado al final de nuestro noticiero. Una hora hablamos de varios temas importantes, 6 noticias Oh, que sabroso. realmente representaron casi 9 noticias porque nos extendimos en la de los candidatos. Importante porque ustedes tienen que saber por quién va a votar y quién lo representa a usted también, y representa no solamente a usted, sino sus intereses y su familia y lo que le va a dejar a las generaciones futuras. Recuerden seguirnos en redes sociales en Suba, estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, como @subalaire 88.4. También nos pueden escuchar por FM en el 88.4 y en nuestra página web como www.subalaire88.4.com, donde van a poder escuchar toda nuestra programación. También estamos en Venga y le cuento, David. @vengayle-cuento.p en Facebook, donde usted va a encontrar esta misma emisión, en TikTok, donde usted va a encontrar lo más destacado de esta emisión, al igual que en Instagram, @vengayle-cuento.p. Exactamente, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos, participar, escriban en los comentarios usted qué piensa, qué opina del tema y bueno, esto fue todo. Chao, chao.